solamente de rutina, un chequeo general, y resulta que el médico les diagnostica alguna enfermedad que no sabían que tenían. ¿Les ha pasado alguna vez? A veces pasa que nosotros tenemos enfermedades que, como no tienen síntomas, a veces no sabemos que tenemos y vamos al médico por algún chequeo general y recién el médico nos dice usted ha tenido tal o cual enfermedad, ¿no? Y qué importante que es que nos den un diagnóstico a tiempo, porque si nosotros tenemos una enfermedad y sigue pasando el tiempo y no nos hacemos ver, puede ser, las consecuencias pueden ser graves, a veces mortales, qué sé yo. Entonces, qué importante es que siempre nos den un diagnóstico a tiempo de cuál es la enfermedad que tenemos, cuál es nuestro problema. Y también, aparte de que nos den un diagnóstico a tiempo, es muy importante saber ir al especialista adecuado, ¿no? Saber recibir la medicina adecuada, porque si es que alguien nos diagnostica un problema, por ejemplo, en los pulmones, yo no voy a ir a visitar a un dermatólogo, por ejemplo, ¿no? Tengo que ir a visitar a un neumólogo. Él sabe y él me va a dar la medicina adecuada. Entonces, así como es importante que nos diagnostiquen la enfermedad, es importante saber ir donde el especialista adecuado y saber tomar la medicina adecuada para nuestros problemas. Muchas veces, ¿quién de ustedes se ha automedicado alguna vez? ¿Sí? No, qué mal. Sí, yo también. Muchas veces tenemos un problema y por la experiencia decimos, esto nos puede hacer bien, esta pastilla le hizo bien al primo de mi primo y entonces también me debe ser bien a mí y tomamos. Y a veces eso puede ser contraproducente, ¿no? Puede ser que a veces resulte, pero muchas ocasiones terminamos haciéndonos más daño porque en realidad todos somos diferentes, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto yo como introducción? Todos los seres humanos tenemos una enfermedad también espiritual. Una enfermedad que no solamente nos va a traer problemas físicos, sino que nos va a traer una muerte espiritual, la muerte eterna. Estoy hablando del pecado. El pecado es la enfermedad más grande que tienen los seres humanos. Y también es muy importante saber recibir un diagnóstico adecuado y saber ir a buscar la medicina adecuada, la cura adecuada. En este mensaje vamos a hablar un poco de cuál era la importancia de la ley del Señor. ¿Cuál es la importancia de la ley del Señor? Y vamos a ver precisamente cómo la ley de Dios cumple con estas funciones en nuestra vida. Cumple la función de diagnosticarnos la enfermedad, cumple la función de guiarnos a la medicina y cumple la función de llevarnos así a tener una nueva vida. Vamos a ver, para explicarme un poquito de lo que estoy hablando, busquemos nuestras Biblias en la epístola a los Gálatas, el capítulo 3, los versículos desde el 19, vamos a leer hasta el 29. Gálatas 3, del 19 al 29. ¿Tienen, hermanos? Dice el apóstol Pablo aquí. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara.
Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Bien, en este pasaje vamos a ver precisamente lo que les había dicho. Lo primero que la función que la ley cumple es diagnosticar la enfermedad. ¿Por qué digo esto? En los capítulos anteriores, en los pasajes anteriores de esta epístola a los Gálatas, ustedes deben haber visto cómo Pablo argumenta que la salvación para el ser humano es solamente por la fe en Jesús. Incluso Pablo habla en contra de muchos judíos que querían obligar a los cristianos a que cumplan toda la ley, porque ellos decían que solamente cumpliendo toda la ley de Moisés, toda la ley del Antiguo Testamento se podía ser salvo. Pero Pablo escribe precisamente para explicar que eso no es así, que la salvación es solamente por la fe en Jesús. Pero después de que Pablo dice todo esto, Pablo sabía que iba a surgir entonces la inquietud en los cristianos judíos y iban a preguntar, como comienza el pasaje diciendo, ¿cuál entonces era el propósito de la ley? Entonces, ¿para qué fue dada la ley del Antiguo Testamento? Si no es la ley la que nos salva, si es la fe la que nos salva, entonces se preguntaban ellos, ¿cuál fue el propósito de la ley? Y Pablo responde y dice, fue añadida por causa de las transgresiones, es decir, por causa del pecado. Lo que Pablo quiere decir aquí es que la ley fue dada hasta que venga Jesús, precisamente para que el ser humano conozca y reconozca que necesita de Jesús. Pablo quiere decir que la ley de Dios fue dada para que todos lleguemos a darnos cuenta de que no podemos cumplir la ley de Dios y que necesitamos de una cura, necesitamos salvación. Es decir, la ley está para hacerle consciente al ser humano de que es pecador. Esto lo explica también Pablo en Romanos. Si podemos leer Romanos sin perder Gálatas, pueden señalar Gálatas 3. Vamos a Romanos 7, el versículo 7. Pablo lo explica de una mejor manera. Dice Pablo, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Precisamente Pablo dice eso, la ley fue dada precisamente para que yo me dé cuenta de lo que es el pecado. Entonces, como yo les decía, la ley fue dada al pueblo judío para diagnosticar la enfermedad, para que ellos puedan recibir el diagnóstico de que están enfermos, de que son pecadores. Si no hubiera existido la ley, ellos no sabían lo que es el pecado. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros vemos que la ley de Dios es buena, ¿sí? Porque nos muestra que no podemos vivir perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora pensando en nuestro tiempo, lo mismo sucede con la palabra de Dios, no solo con la ley del Antiguo Testamento, sino con la palabra de Dios en general. Es por la palabra de Dios que nosotros al leerla, al estudiarla, podemos ser conscientes de que algo estamos haciendo mal. El apóstol Santiago dice en su epístola que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? En el cual nosotros nos miramos reflejados y podemos así saber si es que hay algo mal en nosotros. Entonces, de igual manera, en nuestro tiempo, la palabra de Dios cumple esa función de diagnosticar el pecado. Nos hace ver que no somos dignos de Dios. De alguna forma, al enfrentarnos a la palabra de Dios, nos va a dar un poco de
humildad también, al reconocer que todo lo que Dios pide de nosotros es imposible que por nosotros mismos podamos cumplirlo. En el tiempo de Jesús había muchos de estos escribas y fariseos que creían o querían aparentar que ellos cumplían toda la ley de Dios y incluso se inventaban nuevas leyes para decir que aparentar ante los demás que son más santos, que son perfectos. Ellos no querían reconocer que tenían una enfermedad. Pero Jesús siempre se enfrenta con ellos y les hace ver que su problema iba más allá que solamente el cumplimiento de cosas externas de la ley. Jesús les mostraba que tenían un problema en su corazón, que había falta de amor, falta de misericordia. Si Jesús les mostraba que era imposible que ellos puedan vivir totalmente de acuerdo a lo que la voluntad de Dios exige del ser humano. ¿Sí? En nuestro tiempo también existe mucha gente que también no sabe que tiene un problema, ¿no? Tal vez hablamos con muchas personas y las personas afuera de la iglesia dicen, pero yo soy buena gente, ¿no? ¿Se han escuchado eso, no? Yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie, yo cuando puedo hago favores a las personas, yo no tengo ningún problema. Y hay mucha gente viviendo en el mundo que no sabe que tiene una enfermedad, porque no hay nadie que les diagnostique la enfermedad, porque si ellos no han leído la palabra de Dios, no va a haber el médico que les diagnostique que tienen una enfermedad. Por eso es muy difícil muchas veces ahora predicar a otras personas que necesitan una cura, que necesitan un Salvador, si ni siquiera saben que están enfermos. ¿Quién de nosotros quiere recibir una medicina si no sabemos que tenemos una enfermedad? Igual manera es así, muchas veces le predicamos a la gente de Jesús, que Jesús es el Salvador, pero si la gente no sabe que necesita salvación, no lo va a aceptar. Entonces es muy importante la función que cumple la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace eso precisamente, diagnosticar a la gente la enfermedad, que la gente se dé cuenta de que no se puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que lo que Dios quiere de nosotros es mucho más grande que solamente ser buenas gentes, ¿no? La palabra de Dios es muy importante. Yo me he puesto a pensar que solamente hace falta leer 3 capítulos de la Biblia. Esos capítulos son Mateo 5, 6 y 7, lo que se conoce comúnmente como el Sermón del Monte. Para mí personalmente hace falta leer solamente esos 3 capítulos para darme cuenta de lo mal que estoy delante de Dios, para darme cuenta de lo mucho que me falta para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solo estos capítulos, cualquier parte de la Biblia, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, siempre va a haber algo que el Señor nos muestre que está mal en nuestra vida, que necesitamos una cura. Hay una historia que se cuenta también, esto está en el Evangelio de Marcos, no la busquen, es un texto un poco largo, pero ustedes lo conocen, está en Marcos 10, el encuentro de Jesús con este joven rico, ¿no? Que este joven rico se acerca donde Jesús y le pregunta, Maestro, ¿qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos sabes, o sea, en otras palabras, la ley conoces, cumple los mandamientos. Y vemos ahí precisamente el caso de que este joven rico pensaba para sí mismo que él había cumplido todos los mandamientos. Y le dice, Maestro, pero si todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Este joven no reconocía que tenía un problema. Pensaba que todo lo había guardado. Pensaba como mucha gente ahora, es que sí, soy buena gente, honro a mis padres, no he matado a nadie, no he robado, entonces no necesito nada más. Pero Jesús, que conocía el corazón de este joven, así como conoce nuestro corazón y como sabe cuáles son nuestras debilidades, y Jesús sabía que precisamente este joven tenía una debilidad con el
dinero. Le dice, entonces si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Ahí se desmoronó todo el orgullo de este joven, porque Jesús le dijo, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. ¿Quieres ser perfecto? Haz esto. En el caso de este joven, ese era su problema. Ahora, Dios conoce nuestro corazón. De cada uno de nosotros, Dios sabe cuál es nuestra debilidad. Y cada que leemos la palabra de Dios, es Jesús el que siempre nos dice, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Y muchas veces luchamos por cambiar eso en nuestras vidas, luchamos con la gracia de Dios para mejorar, pero nuevamente vamos a la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, y nuevamente es Jesús que nos dice, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. La palabra de Dios sirve para darnos cuenta que siempre vamos a necesitar de Jesús. No va a haber un momento en nuestra vida en el que podamos decir, ya llegué a la perfección, ya no necesito del Salvador. No, la palabra de Dios siempre nos va a mostrar que necesitamos de Jesús todo el tiempo. Entonces el primer paso siempre es el diagnóstico. Es muy importante que la palabra de Dios diagnostique nuestra enfermedad, porque eso nos va a hacer humildes. El problema más grande en el ser humano es el orgullo. Es el orgullo precisamente, cuando la gente piensa que no necesita de Jesús. O cuando a veces como cristianos mismos ya pensamos que ya no necesitamos de Jesús porque pensamos que ya hemos llegado a la perfección. Hay una parábola también que es muy interesante. Esto está en Lucas, podemos leerla también si quieren. Está en Lucas 18, los versículos desde el 9 hasta el 14. Lucas 18 del 9 hasta el 14. Dice, algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Precisamente dice el texto que Jesús contó esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos y se creían justos y despreciaban a los demás. Es decir, Jesús contó esta parábola precisamente a aquellos que se sentían sanos, que creían que no necesitan al médico. Les cuenta Jesús esta parábola y les dice que este fariseo subió a orar al templo y dice que oraba consigo mismo, ¿no? Y dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como tantos hombres, ladrones, adúlteros, dice, y mucho menos como este recaudador de impuestos que estaba orando al lado. Ese es un problema que no solamente pueden caer los no cristianos, muchas veces como cristianos también podemos caer en eso. En creer que porque ya hemos conocido a Jesús ya no necesitamos más de Jesús. Y creer que ya cambió nuestros pecados y que ya no hay más que tenemos que cambiar. A veces podemos caer también en ese problema. Y muchas veces despreciamos a aquellos que nosotros vemos que tienen pecados evidentes en su vida. Tal vez en nuestra vida no haya pecados evidentes, pero Dios conoce nuestro interior, conoce nuestro corazón y sabe que siempre vamos a necesitar de Él
Pero Jesús pone el ejemplo, en cambio, de este recaudador de impuestos, que ni siquiera tenía ánimo de alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía solo: Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Y Jesús le dice: Él volvió a la casa justificado, no el fariseo. Es decir, él volvió a su casa sano, por la misericordia y el amor de Dios. Hermanos, no caigamos nunca en ese problema de pensar que ya no necesitamos de la gracia, porque cada día seguimos haciendo cosas que ofenden a Dios, cada día seguimos haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios, y cada día necesitamos del médico, de Jesús. Justo en estos días yo estaba conversando con una persona en la iglesia Puente de Amor, una persona que está retomando el ministerio de la alabanza precisamente, y que pasó por problemas muy graves de pecado, y después de algún tiempo de conversar, le he invitado a que vaya retomando el ministerio. Y precisamente ayer estaba conversando con esta persona y me decía: pero no me siento digno de subir a la alabanza. Y yo pensaba, le decía: pues ese es el primer paso. El problema sería cuando subas a la alabanza y te sientas digno. Ahí tendrías un problema. Ahí tendrías un problema. Porque nadie, en realidad nadie, es digno de estar en la presencia de Dios. Es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, la primera cosa es que la ley diagnostica nuestra enfermedad. Y nosotros, como al leer la palabra de Dios, podemos también recibir un diagnóstico. Siempre recibimos un diagnóstico. ¿Cuál es el problema en nuestra vida? Pero solamente recibir un diagnóstico no nos cura, ¿no es cierto? Necesitamos, como yo les decía, del médico especialista, necesitamos tomar la medicina. De igual manera, solamente el conocimiento de la ley, hablando de los judíos en el tiempo de Pablo, solamente que hayan conocido toda la ley, eso no les justificaba, eso no les sanaba delante de Dios. Necesitaban del Salvador. De igual manera nosotros, solamente el conocimiento de la palabra de Dios. Podemos saber de memoria la palabra de Dios, pero eso no es suficiente para justificarnos. Eso no es suficiente para sanarnos. Para poder ser justificados, tenemos que recibir en nuestro corazón, creer en nuestro corazón el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, al pagar el precio Él de nuestros pecados y darnos así salvación y vida eterna. Para ser justificados se tiene que hacer nuestro el sacrificio de Jesús por medio de la fe. Y eso también nos muestra la palabra de Dios. Volviendo al texto de Gálatas, el capítulo 3 que estamos leyendo, los versículos del 22 al 24, dice Pablo: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Esa era la idea. Dice Pablo, si hubiéramos tenido solamente la ley, hubiéramos estado esclavos, presos del pecado. Porque la ley solamente hizo eso, mostrarnos que somos pecadores. Dice, entonces, si hubiéramos tenido solo la ley, estábamos presos, encerrados. Pero la ley nos tenía en esa condición hasta que la fe fue revelada en Jesús, hasta que conocimos que Jesús murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y dice Pablo, para que así nosotros fuéramos justificados por la fe. La ley por sí sola no les justificaba. De igual manera nosotros, la palabra de Dios por sí sola no nos justifica. Es la fe en Jesús la que nos justifica, la que cura nuestro corazón. Solamente el sacrificio de Jesús nos limpia de nuestra enfermedad, que es el pecado. En el versículo 24 dice,
algo interesante, dice Pablo: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Es interesante, aquí Pablo usa una palabra en el griego que es pedagogos, ¿no? En nuestro tiempo se puede entender algo diferente con pedagogos. En el tiempo de Pablo, el pedagogos era el sirviente que se encargaba de llevar a los niños de las familias a llevarlos donde los maestros, donde iban a recibir una educación. Esa era la función del pedagogos, llevar a los niños hacia los maestros que les iban, digamos en nuestro contexto, hacia la escuela en donde iban a aprender. Y dice Pablo que la ley era eso para nosotros, como ese guía, ese pedagogos, ese sirviente que coge al niño y le lleva a donde el maestro. De igual manera, la Biblia es la que nos lleva a nosotros a Cristo. No podemos conocer a Cristo si no conocemos la Escritura. Vivimos en un mundo donde se habla mucho de Cristo. Hay cruces en todas partes. Sí, hay imágenes de Jesús en todas partes. Uno se abre el internet, se abre el Facebook, está una imagen de Jesús, comparte a 10 amigos y tendrás buena suerte, dicen, ¿no? Mucho se habla de Jesús, pero nunca vamos a poder conocer a Jesús si no es a través de la Biblia. Solamente es la palabra de Dios la que nos va a mostrar quién en realidad es Jesús. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el internet, no importa cómo nos muestren a Jesús. Queremos conocer a Jesús, es la palabra de Dios la que nos muestra en realidad quién es Jesús. Y nos muestra en realidad cómo podemos tener fe en Jesús para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Jesús mismo decía que todas las escrituras dan testimonio de Él. Él les decía a sus apóstoles: ustedes estudian las escrituras y hacen bien, porque todas las escrituras dan testimonio de mí, decía Jesús. Toda la Biblia fue diseñada para llevarnos, encaminarnos a nosotros a Jesús. Si estamos leyendo la Biblia, pero no estamos encontrando a Jesús en ella, no la estamos leyendo bien y no va a servir de mucho. Pero si leemos la Biblia, cualquier parte de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y lo que podemos encontrar ahí es la gracia y la misericordia de Dios manifestada en Jesús, entonces sí podemos hacer nuestro el sacrificio de Jesús en la cruz, porque vamos a reconocer que necesitamos de Él y vamos a ser sanados. Dice el libro de Isaías en el capítulo 53, los versículos 4 y 5, dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sí, es Jesús el que nos sana. Y es la Biblia, es la palabra de Dios la que diagnostica nuestra enfermedad, pero es también la que nos muestra dónde está el especialista, dónde está el médico y dónde está la cura para nuestra enfermedad. Que cada vez que leamos la palabra de Dios, sigamos buscando a Cristo en ella. Como cristianos, cada vez que leamos la palabra de Dios, sigamos dejando que sea ella la que diagnostique nuestra enfermedad y sigamos buscando que Jesús nos cure. Porque si bien es cierto, ya hemos sido salvados, sanados en nuestra vida espiritual, pero aún así cada día todavía hay cosas que hacemos mal. Y cada día tenemos que seguir buscando de Jesús, seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados y seguir buscando la cura en su gracia y en su misericordia. Entonces son dos cosas que cumplía la ley en ese tiempo y que cumple la palabra de Dios en nosotros. Diagnostica la enfermedad, nos muestra la cura, nos muestra la medicina. Ahora esto es interesante. Cuando nosotros
Ya alguien nos ha diagnosticado la enfermedad. Hemos ido donde el especialista correcto, donde el médico correcto nos ha dado la medicina correcta. Esto quiere decir que cuando somos sanos, algo va a cambiar también en nuestra vida. Cuando estamos enfermos, por lo general estamos débiles, sin fuerzas, depende de las enfermedades, a veces acostados en la cama sin poder levantarnos, o aunque no sean enfermedades muy graves, pero siempre hay algo que no nos permite hacer las enfermedades. Pero cuando ya recibimos la cura y somos sanos, nuestra vida cambia. O sea, si ya me sané, ya no voy a estar acostado en la cama, tengo que levantarme. Y va a ser evidente exteriormente de que estoy sano, de que hay una vida diferente, de que hay más fuerzas, de que hay más vitalidad, hay más salud. De igual manera espiritualmente, si la palabra de Dios ya nos dio el diagnóstico, si Jesús curó nuestros pecados, ya no deberíamos seguir viviendo como enfermos, sino como sanos. Deberíamos tener una nueva vida, una vida diferente, que muestre que ahora es Dios quien nos está fortaleciendo, quien nos está dando vitalidad, quien nos está enseñando lo que tenemos que hacer. En los versículos del 25 al 27 de Gálatas 3, dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Me gusta esta imagen que pone Pablo aquí. Primero dice que ahora ya que hemos recibido la fe, tenemos que somos hijos de Dios, entonces por obvias razones tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Pero también dice, esto es interesante, que los que han sido bautizados han sido revestidos de Cristo. Nosotros sabemos que el bautismo en el agua es un símbolo exterior de lo que sucede en nuestro interior con nuestra fe cuando creemos en Jesús, ¿no? Es un símbolo, eso es lo que representa. Ahora, siempre ha sido tradición en la iglesia, incluso en la cultura judía, en este símbolo del bautismo también, que las personas que se bautizan lo hagan con ropa blanca, ¿no? Muchas veces en las iglesias hoy también, cuando se puede, se conserva esa tradición, que es una tradición, porque de alguna forma también representa que el bautismo, o sea, la fe en Jesús, nos limpia, nos lava, ¿no es cierto? Pero Pablo lo que dice aquí, usando esa imagen, dice que el que ha sido bautizado ha sido revestido de Cristo. Es decir, no solamente que al bautizarnos somos vestidos con ropas blancas, sino que somos revestidos de Cristo. Es decir, como que al depositar nuestra fe en Jesús, Él nos cambia de ropa, nos viste como Cristo. Entonces, por eso nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. Dios nos da ropas nuevas, nos da las ropas de Cristo. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo era nuestra ropa antes de conocer a Cristo? Isaías, el capítulo 64, el versículo 6, dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Aquí dice Pablo que aún nuestras buenas obras, aún lo que nosotros pensamos que nos hace más santos, dice que aún eso para Dios son como trapos de inmundicia, como vestidos que causan vergüenza. Incluso el texto va más allá, pero solo quedándonos con eso, es algo que causa vergüenza. Aun cuando la gente dice, pero yo no necesito a Dios porque yo soy buena gente, pero Dios dice, esa buena gente para mí es como trapos de inmundicia. Aun siendo cristianos, cuando pensamos que son nuestras obras las que nos hacen ganar el favor de Dios, cuando pensamos que con nuestras acciones nosotros le estamos haciendo un favor a Dios, cuando pensamos que estamos sirviendo en un ministerio para hacerle un favor a Dios, porque somos muy buenos cristianos, pero Dios dice, aún ese sacrificio para mí es como trapos
de inmundicia. Si queremos vernos bien delante de Dios, necesitamos de la gracia de Él. Es solamente por Jesús que Él nos ve a nosotros precisamente como santos, como gente sana, pero porque hemos sido revestidos de Cristo, no por lo que nosotros hacemos, no por nuestra ropa. Nuestra ropa es como trapos de inmundicia. Es solo cuando hemos sido revestidos de Cristo que Dios nos puede ver como Cristo, que Él vea a Cristo en nosotros. Solo así somos justificados delante de Dios, por medio de la fe. Entonces eso tiene que reflejarse exteriormente, en una nueva vida, en vivir como una persona sana. Porque cuando tenemos a Jesús es Él el que nos capacita para hacer las obras que en realidad agradan a Dios, pero no por nosotros, sino porque Él es el que nos capacita, Él es el que lo hace posible, Él es el que produce en nosotros, como dice Pablo, tanto el querer como el hacer las cosas. Solo la gracia de Dios. Y entre muchas cosas que tienen que verse diferentes en nuestra vida, en este pasaje de Gálatas 3, Pablo hace énfasis en la unidad que debemos tener como hijos de Dios. Me gusta mucho el versículo 28 de Gálatas 3 que dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Precisamente porque Pablo está hablando en contra de esta división que querían marcar los judíos, que se consideraban más legalistas, más santos por guardar la ley, se dividían de los cristianos que no tenían un origen judío. Pero precisamente Pablo les dice: no, pero con la fe en Jesús ya no es así, ya no hay estas diferencias. Primero, de raza, ya no hay judío ni griego. También Pablo dice que ya no hay diferencias sociales, dice ya no hay esclavo ni libre. Hasta las diferencias sociales entre la iglesia se rompen. Dice ya no hay hombre ni mujer, porque nosotros sabemos en los primeros siglos el machismo era muy común, ¿no? Era muy común a veces el despreciar a las mujeres, pero el Evangelio también rompe con eso y dice ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo, el ser sanos por Cristo, el ser revestidos de Cristo debe mostrarse especialmente en la unidad que tenemos como pueblo de Dios. Porque Jesús dijo también: en eso conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Es lo principal, en lo que debe cambiar nuestra vida. Ya no podemos experimentar divisiones, ni de raza, ni de situación social, ni de género. El Evangelio rompe con todo eso. La nueva vida en Cristo nos hace un solo pueblo. Y así la gente va a creer en Jesús. Así la gente también va a poder recibir el diagnóstico adecuado de sus pecados, para que sean guiados también a la cura, al Salvador que es Jesús, y también puedan experimentar una nueva vida en Cristo. Hermanos, yo les decía al inicio que este pasaje empieza respondiendo a la pregunta de Pablo a los cristianos judíos, de entonces, ¿para qué servía la ley? Y Pablo les dice precisamente eso, para hacerles conscientes de sus pecados y para que sepan que necesitan de un Salvador. Hermanos, allá afuera también hay mucha gente que no sabe que necesita al Salvador, porque no ha recibido el diagnóstico, que es la palabra de Dios. Nuestro propósito es predicar la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios, no nosotros, la palabra de Dios la que diagnostique la enfermedad, para que la gente reconozca que necesita de Jesús. Así como nosotros algún día fuimos sanos por Él. Que sea esa misma motivación la de llevar el Evangelio a otras personas. Quiero concluir solamente haciendo un pequeño
resumen de lo que hemos hablado. Así como para el pueblo de Israel, la ley cumplió una función importante al llevarles a Cristo, hoy también para nosotros la palabra de Dios es la que diagnostica nuestra enfermedad, nos guía a la medicina por medio de la fe y hace posible en nosotros una nueva vida en Cristo. Quisiera que oremos, nos podemos poner de pie.